Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Saludo a todos los que no pude saludar al inicio. Es un privilegio verles acá y predicar la palabra otro domingo. Este es un domingo muy feliz porque se acaban las vacaciones de invierno y los niños tienen que volver a clases. Entonces, yo me imagino que los papás están al fin. Así que, gloria al Señor por eso. Perdón, niños. Les pido que busquen Juan capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Si lo tenemos, me dice amén, ¿sí? Juan 4, ¿sí? Amén, bien. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Yo ya les he comentado varias veces, hermanos, que a mí me gusta mucho ver películas. No les voy a contar ninguna película, pero les voy a contar por qué me gustan las películas. Porque las películas son mentiras, entonces son buenas historias. Y cuando dicen que están basadas en hechos reales, es porque la gran mayoría de lo que está en la película también es mentira. Y las películas que más me gustan son estas películas como de acción, donde hay explosiones y llegan los superhéroes y tienen que destruir al malo. Son las películas que más me gustan, estas como donde hay más mentira, más ficción. Para mí son las mejores películas, aunque yo sé que no son tan buenas, pero para mí esas son el mejor tipo de películas, porque me gusta esto de la ciencia ficción, me gusta estos destellos, que los fuegos que lanzan el misil, que el superhéroe que tiene poderes, etcétera, etcétera. Me gusta eso. Tal vez a usted le gustará otro tipo de película, más histórica, más de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no sé. Hay películas para todos los gustos. Pero sí tenemos que tener algo claro, que las películas de Hollywood, casi todas, en su mayoría, son mentiras, ¿ya? Es ficción. ¿Y por qué nos atrae tanto el cine? Porque yo no conozco persona que no se haya visto una película alguna vez. Aunque no le guste mucho ver películas, todos alguna vez han visto alguna película sí o sí. Y todos, probablemente, tenemos nuestra película favorita, la película que más nos gusta. En mi caso, la película que más me gusta es Forrest Gump. Yo la podría ver día por medio y voy a llorar igual con Forrest Gump. Me encanta Forrest Gump. Yo no estoy haciendo un nexo con que la historia que nosotros acabamos de leer es falsa, sino que estoy tratando de hacer el nexo con el centro de este pasaje, donde el Señor Jesús le dice: ustedes no van a creer si no ven señales y prodigios,
Si no ven cosas espectaculares, ustedes no van a creer. Si no ven fuegos artificiales, si no ven misiles, si no ven cosas sobrenaturales, ustedes no van a creer. El texto que nosotros acabamos de leer es un texto que empieza con un problema, ¿cierto? Tiene un desarrollo y tiene un final feliz, porque se nos menciona de que el hijo de un oficial del rey estaba enfermo y el final feliz es que Jesús lo sana. Entonces, la película, digamos, termina bien. Pero yo no sé si usted logró comprender bien lo que nosotros acabamos de leer. La película no termina bien. No tiene un final feliz. Efectivamente, el niño no muere, porque el Señor lo sana, pero hay algo mucho más profundo que no termina con un final feliz y que probablemente sea la película o la historia que estamos viviendo nosotros en nuestras vidas. Tal vez no estamos viviendo vidas felices porque estamos esperando que Dios haga cosas sobrenaturales para al fin poder creer en Él y rendir todas nuestras vidas a Él. Y mientras esas cosas sobrenaturales, esos prodigios, esas cosas portentosas no ocurran, nosotros no vamos a rendir nuestras vidas a Cristo, aunque Él nos provea de absolutamente todo. Así como en este contexto Jesús proveyó de sanidad a este niño. Entonces, en el centro del texto que nosotros acabamos de leer, la película en apariencia termina bien, pero no termina bien. No termina con un final feliz. Entonces yo quiero hablar de eso, de qué es necesario para que tú tengas que creer que Jesús es el Señor. ¿Qué tiene que ocurrir para que tú realmente rindas tu vida a Cristo? ¿Qué tiene que pasar para que tu tiempo, para que tu familia, para que tus talentos y todo lo que tú eres, tú lo rindas a los pies de Jesús? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? Podríamos traducir de esa forma lo que Jesús está diciendo. ¿Qué tienen que ver para que ustedes crean? Entonces, yo tengo 3 cosas que decirle en esta tarde. Y lo primero está de los versículos 43 al 45. Y el primer punto yo lo he titulado con una pregunta. ¿Has creído en Jesús? ¿Tú te has hecho realmente esa pregunta? ¿Yo creo en Jesús? Porque ¿qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa de reconocerle a Él como Señor del universo, como Rey de todo el cosmos, como aquel que vino, cumplió lo que yo no pude cumplir, vivió lo que yo no pude vivir, murió la muerte que era para mí y resucitó de entre los muertos. Cristo es el cumplimiento de todos los anuncios del Antiguo Testamento. Cristo es el centro de la historia de todo el mundo. Eso es Jesús. Cristo es el centro de la alabanza y la adoración del cielo, de toda la eternidad. Eso es Jesús. Entonces yo no sé si tú te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Yo creo en ese Jesús? ¿O quizás creemos en otro Jesús? Fíjese lo que dice los versículos 43 al 45. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. ¿Dónde estaba? En Samaria, en Sicar específicamente. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús tuvo un pequeño ministerio, un pequeño paso en Samaria, donde por 2 días se queda, ¿y qué se queda haciendo? ¿Milagros? ¿Señales? ¿Sanidades? No. Enseñando. Eso es lo que se queda haciendo Jesús. Enseñando, dice la Biblia. Y que por las palabras que Jesús pronunciaba en Samaria, la gente se convertía. ¿Se acuerdan lo que la gente en Samaria le dice a la mujer, valga la redundancia, samaritana, porque no se nos dice el nombre? Dice, ya no creemos por tu testimonio, sino que ahora también creemos por las palabras que Él nos dice. La Biblia no menciona que Jesús haya hecho alguna señal o algún milagro, sino que simplemente Él se pone a enseñar a los samaritanos y los samaritanos creen. Entonces, después que Jesús termina su paso por Samaria, bueno, va hacia el punto de destino, el punto original, desde Judea hasta Galilea. Ese era el trayecto
original de Jesús. Samaria era un paso. Y dice la Biblia que cuando Jesús va llegando a Galilea, versículo 44, dice que él mismo había dado testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí tenemos la primera aplicación para nosotros. Hermano, hermana amada, usted ha sido rescatada por la sangre de Cristo. Jesús ha muerto en la cruz por ti para que tú no tengas infierno en tu vida. Jesús ha resucitado de entre los muertos para decirte que si Él resucitó, tú también vas a resucitar de entre los muertos en la segunda venida. Jesús ha ido a la diestra del Padre, ¿para qué? Para preparar lugar para nosotros. Y hoy intercede frente al Padre por ti y por mí. Eso Jesús no lo hace por cualquiera. Lo hace por su pueblo, lo hace por la iglesia, lo hace por sus hijos. Por aquellos es que Jesús hace estas cosas. No por el que no cree, sino que lo hace por el que cree. Entonces, si tú eres el que cree, si tú se supone que eres parte de la iglesia del Señor, fíjate lo que dice Jesús en el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿De dónde venía Jesús en su último destino? De Judea. Pero específicamente, ¿de dónde venía Jesús? ¿De qué venía a hacer? De celebrar la fiesta de la Pascua. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué representa? La ciudad de Dios. Jerusalén representa la ciudad donde está el templo de Jehová, donde se supone que habita la presencia misma de Dios, donde está el lugar santísimo, está el arca del pacto, el lugar de adoración a Dios. ¿Y qué dice Jesús? El profeta no tiene honra en su propia tierra. El lugar donde debieron haber rendido mayor honra a Cristo, que Jerusalén, la ciudad donde están los mejores sacerdotes, los más estudiosos, los fariseos con mayor capacidad académica, los que deberían haber identificado inmediatamente a Cristo, dice la Biblia, que no le reconocieron. Hermano, hermana, no nos perdamos en esto. Y debemos tener mucha atención en esto, porque es muy probable que tú y yo nos estemos transformando en una especie de Jerusalén y no estemos reconociendo a Cristo. Es muy probable que tú y yo nos estemos transformando en aquellos judíos que en vez de aceptar a Jesús, rechazaron a Jesús. Y tal vez nosotros venimos el domingo y cantamos alabanzas y nos conmovemos y oramos y pedimos perdón por nuestros pecados, pero muchas veces eso es solamente una pantalla, porque nuestras vidas, nuestros 6 días de la semana que nos quedan, no los rendimos a Cristo. Entonces no vaya a ser que el mismo Señor Jesucristo diga que aquí nosotros no le rendimos honra al que vive por siempre y merece toda la honra y la gloria. Entonces el texto sigue avanzando y llega a Galilea. ¿Y los galileos cómo le reciben? ¡Qué bueno que llegaste! Si nosotros te vimos en Jerusalén, predicaste, dijiste cosas, sanaste, hiciste señales. La Biblia menciona en el capítulo 2 de Juan que Jesús, cuando está en la fiesta de la Pascua, dice que enseña y hace ciertas señales, o sea, hizo algunos milagros, hizo algunas cosas en Jerusalén. Entonces los galileos que lo conocían, que habían visto su ministerio inicial en Galilea, lo habían reconocido. Entonces cuando Jesús viene a Galilea, dice la Biblia que lo reciben, porque la palabra griega no es simplemente recibirlo, sino que lo celebran. ¡Llegaste! ¡Qué bueno que llegaste! Este que hizo todos esos milagros, esas cosas portentosas, milagrosas, ¡qué bueno que viniste! Y entonces dice la Biblia, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, déjame plantearte la pregunta de nuevo. ¿Has creído verdaderamente en Cristo? ¿Ha ocurrido algo sobrenatural en tu vida? Probablemente no.
¿Has visto algún milagro? Quizás sí, quizás no. Pero déjame decirte que si has visto algo poderoso de Dios, mayores argumentos tienes para creer en Cristo. Menos excusas hay en tu vida. Pero déjame decirte algo. No necesitamos que Jesús haga obras poderosas, milagrosas en medio de nosotros. No necesitamos que hayan señales en el cielo. No necesitamos ver cómo los ciegos son sanados aquí. No necesitamos ver cómo los cojos andan. Porque Cristo ya murió y ya resucitó. Y Cristo ya ha muerto por ti y ya te ha dado vida eterna y ya te ha salvado. ¿Qué necesitas para creer entonces? Esa es la pregunta que tienes que hacerte en esta mañana, en esta tarde. ¿Realmente creo en Jesús? ¿Realmente le reconozco como Rey y Señor de mi vida? Porque déjame decirte que en nuestras semanas no pareciera que Jesús es el Rey de nuestras vidas, sino que el mundo es el Rey de nuestras vidas. Ya avanzamos a los versículos siguientes. El segundo punto, de los versículos 46 al 49. Yo lo titulé como El genio de la lámpara. Usted vio había una serie bien antigua de La Hechizada, por eso, ¿no? ¿Sí? ¿Que también salió de una lámpara? ¿Puede ser? Yo me acuerdo que era muy niño y me obligaban a verlo, porque había solamente una tele en la casa y yo quería ver monito y mi mamá me obligaba a ver La Hechizada, no sé, pero me acuerdo que salía de una lámpara, ¿ya? También puede ser la historia de Aladino, ¿sí? Que Aladino sopla la lámpara, sale el genio, y el genio, ¿cuántos deseos les cumple? 3, ¿cierto? Fíjese lo que dice el texto, de los versículos 46 al 49. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El versículo 46 nos menciona de que Jesús, en vez de ir a Capernaum, Galilea es una región, y Capernaum era el lugar donde Jesús más permaneció, incluso pernoctaba ahí, y muchos de los discípulos eran de Capernaum. Por tanto, cuando Jesús fue a Caná, fue por la invitación de un matrimonio. ¿Se acuerda que lo invitan a un matrimonio? Pero no es que él tenía cosas en Caná. Entonces esto es extraño, que Jesús, en vez de que vaya a Capernaum, que es donde el centro de operaciones, en Galilea, sino que dice que va a Caná. Similar a lo que pasa con la mujer samaritana. Jesús no tenía que pasar por Samaria, pero pasa por Samaria. Jesús no tenía por qué pasar por Caná, pero pasa por Caná, donde había hecho este milagro primero. Es que Jesús no hace las cosas por casualidad, sino que esto tenía un propósito. Entonces dice la Biblia que había un oficial del rey, que su hijo estaba enfermo, y escucha que había llegado Jesús. Imagínense ustedes la fama que tuvo Jesús. Que en Galilea, que es toda una región, ya hay varios pueblos, ya se había corrido la noticia de que Jesús había llegado de Jerusalén. Ya estaba en Galilea de nuevo. El curandero, el sanador, llegó. Porque eso es más o menos la idea que tenían de Jesús. Llegó el curandero de Galilea, o llegó el profeta de Galilea. Ese que tú le pides cosas y sana. Ese que tú le pides cosas y hace cosas sobrenaturales. Fíjese que esta fama de Jesús es tan grande que incluso llega a la corte de Herodes Antipas. Porque dice la Biblia que había un oficial del rey. ¿Y quién era el rey ahí en ese contexto en Galilea? Herodes Antipas. Por tanto, este oficial era parte de la corte de Herodes Antipas. Y hasta ahí llegaba la fama de Jesús. Entonces, hermanos, yo les invito a que reflexionemos de nuevo en esto. ¿Qué idea tienes tú de Jesús? ¿Qué noticias entran a tus oídos de Jesús? ¿De un curandero? ¿De un genio de la lámpara que tú oras y crees que esas oraciones son como la forma de frotar la lámpara y el genio tiene que salir y cumplir tus deseos? ¿Qué es Jesús para ti?
¿El que suple tus necesidades nada más? ¿El que te promete una vida mejor? ¿El que te promete una promoción? Porque nosotros muchas veces predicamos el Evangelio como si el Evangelio fuera una promoción. Mira, conviértete y todo va a estar bien. Conviértete y tu familia va a andar súper bien. Conviértete y ya no tienes trabajo, pero el Señor te va a dar trabajo. Es cosas que son ciertas, hermanos, pero no es el centro del Evangelio. Entonces esta gente tenía una fe distorsionada, una fe corrompida, podríamos decir, una imagen de Cristo incorrecta. Tenían la imagen de que Jesús era un curandero, un sanador, un profeta enviado por Dios. Y hasta ahí llegaba la fe de los galileos. Nosotros a veces leemos la Biblia y nos distanciamos de los personajes de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros estamos ahí mismo. ¿Cuál es la imagen que tienes de Cristo? ¿Cristo es el genio de la lámpara para ti? ¿Cristo es el que cumple tus deseos? Y cuando no cumple tus deseos y no cumple lo que tú quieres, ¿te enojas con Él? Yo creo que a usted le ha pasado porque a mí me ha pasado también. Que yo he orado al Señor, yo he pedido cosas a Dios y no pasan y yo me enojo con Él. ¿Y por qué permites esto y por qué sucede esto otro? ¿Sabe por qué pasa esto en nuestros corazones? Porque tenemos una imagen de Cristo distorsionada. Creemos que Él está para nuestro servicio. Entonces cuando no cumple nuestros deseos, cuando no cumple nuestras expectativas, nos enojamos con Él. Y nos enojamos con la iglesia, y nos enojamos con los hermanos, porque tenemos una imagen de Jesús distorsionada. ¿Sabes qué? Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de esto. Porque fíjese que aquí Jesús está derramando su corazón. Después de todo lo que Jesús hizo en Jerusalén. Después de personas que se convirtieron. Después de lo que pasó en Samaria. Llega, dice la Biblia, que llega a Galilea. Y llega el oficial del rey y le ruega. Jesús, anda, desciende y anda a sanar a mi hijo. Y fíjese que la Biblia, Jesús no le responde absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice Jesús? Por el versículo 48. Esto es lo que responde Jesús, y hace una respuesta general. Y dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué hizo el oficial del rey cuando escucha estas palabras de Jesús? Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús no se está negando a sanar a este niño. Jesús tampoco se está haciendo de rogar. La pregunta o la declaración que hace Jesús, el derramamiento del corazón de Jesús, no lo hace con el oficial del rey, sino que lo hace con aquellos que lo están siguiendo. Estas palabras están dirigidas para aquellos que se creen seguidores de Jesús. Ustedes van a creer cuando vieran señales y prodigios, y si no, no van a creer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Jesús es el rey? ¿O Jesús es tu siervo? ¿Jesús es ese comodín que tienes ahí bajo la manga cuando ya se te acaban todas las alternativas? Y ahí doblas las rodillas y vas a Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Yo con esto quiero ir cerrando el segundo punto. Jesús no vino a salvar una parte de tu vida. Jesús no vino a salvar el 10% de tu vida. Jesús tampoco vino a salvar el 30% de tu vida. Entonces yo le doy el 30%. Jesús no vino a salvar ni el 50 ni el 70, vino a salvar completamente tu vida. Plenamente. Por tanto, Él te exige la plenitud de tu vida. Te exige absolutamente todo. Y en ese exigir que Jesús te exige todo, Él te demanda todo. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo cuanto tú puedes dar y entregar, le pertenece a Jesús. Entonces ya es tiempo, hermanos, despertemos.
Ya es tiempo de que dediquemos nuestras vidas completamente a Cristo, a Él que no exige una parte, a aquel que lo exige absolutamente todo. Él te exige absolutamente todo. Entonces, segunda pregunta que tienes que plantearte. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Crees en Jesús? Y la segunda, ¿quién es Jesús para ti? Y ya con esto voy cerrando el último punto, de los versículos 50 al 54. Y el tercer punto es una tercera pregunta. ¿Qué tiene que pasar? Fíjese lo que dice los versículos 50 al 54. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fíjese que Jesús guarda silencio ante el primer ruego de este oficial del rey. El oficial del rey le dice, te ruego que vayas y salgas a mi hijo. Primera rogativa de él, primera petición. Y Jesús se queda callado, ni siquiera dialoga con él. Fíjese que ni siquiera le presta una palabra, sino que se dirige a los suyos, a sus discípulos. Ustedes no van a creer si no ven prodigios, si no ven milagros, si no ven cosas poderosas. Ustedes no van a creer. Y como Jesús lo ignora, él vuelve a pedirle, ya le insiste de nuevo, Señor, sana a mi hijo, que está a punto de morir. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice la Biblia que le pronuncia solamente una frase, ve, tu hijo vive. ¿Cuántas palabras de Jesús tenemos en la Escritura? El Nuevo Testamento está lleno de promesas, de exhortaciones, de palabras edificantes para nuestras vidas, de consejos, de cómo tenemos que llevar nuestras vidas. Está lleno, absolutamente lleno. Pero fíjate que este oficial del rey, al escuchar solamente esta frase de Jesús, ve, tu hijo vive, dice la Biblia que él creyó y se fue. Pero fíjese que esto es mucho más característico, porque si mi hijo está a punto de morir, tenemos que pensar en esto. Entre Capernaum y Caná habían cerca de 30 kilómetros aproximadamente de distancia. Por tanto, ese pobre animal en el cual este hombre llegó, el caballo, o sea, a toda velocidad llegó hasta Caná donde estaba Jesús, porque Jesús se quedó en Caná, en vez de bajar a Capernaum. Dice la Biblia que el oficial del rey llega al otro día a ver a su hijo. Yo hubiera llegado el mismo día. Yo hubiera llegado el mismo día, por cualquier medio posible, hubiera tratado de llegar el mismo día para ver si realmente fue sanado. Pero fíjese que la Biblia dice que los sirvientes de él le dicen, ayer, como a las 7, ya le había bajado la fiebre y estaba sano. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que realmente creamos? ¿Qué tiene que pasar para que realmente invirtamos nuestras vidas en Él? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Se nos tiene que enfermar un hijo? ¿Tenemos que pasar por alguna desgracia? Hermanos, si quiero distinguir esto, no estoy hablando de creer en el sentido de creer en Jesús como nuestro Salvador, sino de creer en Él, de confiar en Él. Porque una cosa es que tú tengas la idea de que sí, Jesús es Rey y yo creo en Él y Él salvó el mundo y etcétera, y como que lo tienes ahí. Pero en lo práctico, tu confianza no está en Él, en lo práctico tu confianza está en ti. Y yo sé que eso a usted le pasa porque me pasa a mí y nos pasa a cada uno de nosotros, y es el gran problema de nuestra de ser infelices. No existe la palabra infelicidad. Pero ese es el gran problema de que nosotros seamos infelices en esta tierra. Es que confiamos en nosotros mismos.
Cuando Jesús te está invitando a confiar en Él. Entonces fíjese que el texto al final termina con una declaración de confianza en Jesús. Porque hasta ese momento las sanidades que todos habían visto era Jesús imponiendo las manos, era Jesús orando directamente con la persona. Por tanto, el que había visto a Jesús sanar entendía que lo más probable es que Jesús tenía que estar ahí mismo con el enfermo. Pero aquí la Biblia dice que Jesús le dice: ve, tu hijo vive, así que ve. Hermanos, yo me pongo en los zapatos de este oficial del rey y yo le hubiera insistido de nuevo. No, pero es que anda. Es que igual que si tú vas es distinto. Es que si tú le pones las manos va a ser otra cosa, es diferente. Yo si hubiera sido el oficial del rey, le hubiera seguido insistiendo al Señor. Déjame decirte que Juan insiste, y con esto quiero ir cerrando, insiste que aquellos que realmente confían en Jesús son los menos pensados. Vengamos viendo quiénes son los que creen en Jesús, realmente creen en Jesús. La mujer samaritana, una mujer pecadora, despreciada, ella le cree plenamente a Jesús. Los samaritanos, que eran tomados por impuros, inmundos por los judíos, paganos, aquellos que mezclan la cultura griega con lo judío, en ellos no está el reino de Dios, ellos le creen a Jesús. Y un oficial del rey, y tenemos que recordar quién es Herodes Antipas, un rey títere puesto por Roma, un rey muy influenciado por la cultura siria y por los griegos, muy lejos del templo, muy lejos de la adoración a Dios, donde la historia cuenta, hay un historiador llamado Josefo que dice que Herodes Antipas era muy bueno para hacer grandes fiestas. Y hermanos, y piensen en esas fiestas griegas que hacía Herodes Antipas. Entonces, piense de dónde venía este oficial del rey. Venía de este contexto. Era un pecador. Eso era el oficial del rey. ¿Qué lo va a escuchar Jesús? ¿Por qué Jesús va a hacer caso de él? ¿Por qué Jesús lo va a tomar a él? ¿Sabes qué? Jesús lo toma porque finalmente él creyó. Esa fe distorsionada que tenía él, el Señor la reparó. Entonces, hermanos, yo con esto quiero ir cerrando. Porque fíjese lo que dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda tu casa. Un hecho que pasó, un hecho pasado. Porque también el oficial del rey podría haber dicho: casualidad. Justo a las 7 le bajó la fiebre. Cosas que pasan. También podría ser. Pero dice la Biblia que él creyó por un hecho que ocurrió, que él no vio. Él no vio cómo su hijo fue sanado. Déjame decirte algo. Jesús, Cristo, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre. ¿Y sabe dónde se hizo hombre? En el vientre de una mujer. Y creció como todos nosotros en el vientre de esa mujer. Y nació como nacimos todos nosotros, con la diferencia que nació en un establo. Pobre, sucio, maloliente, ahí nació. Creció en Nazaret, una tierra pobre, una tierra mal mirada por los mismos judíos. Porque qué bueno puede venir de Nazaret, si nunca ha salido nada de esa cosa chica, enana, pobre que está allá cerca de las montañas, en los cerros. Ni siquiera se puede plantar mucho ahí. Y allí creció Jesús. Y Jesús cumplió toda la ley que tú tenías que cumplir. Y cuando cumplió toda la ley, dice la Biblia que Él fue a la cruz y murió por ti y por mí. ¿Y sabes qué hizo con el cumplimiento de la ley? Te lo entregó a ti. Y dice la Biblia que Él resucitó de entre los muertos. Y que ahora está a la diestra de Dios Padre, gobernando, intercediendo por ti y por mí. La Biblia también dice que toda autoridad le fue dada a Cristo en los cielos y en la tierra. Tú no has visto nada de esto. Tú no has visto nada de esto.
Así como el oficial del rey no vio cómo su hijo fue sanado, tú no viste todo esto que te acabo de describir. No lo has visto. No lo has visto. Pero si tú eres un escogido de Dios, si tú has sido llamado por Jesús desde antes de la fundación del mundo, si en el decreto eterno de Dios tu nombre está ya escrito en el libro de la vida, tú vas a creer. Entonces, esta película termina bien, pero no tiene un final tan bueno, porque este mensaje completo es para los creyentes, es para los escogidos, es para ellos. Para los que no son escogidos, estas palabras les entran por un oído y les salen por otro. Los que realmente han sido escogidos por Dios y los que realmente creen en Jesús como su Señor y Salvador, ellos van a escuchar este llamado y van a cambiar su semana. Ellos van a escuchar este llamado y van a arreglar la concepción que tienen de Jesús y lo van a entronizar en el trono que Él debe estar. Aquellos que realmente han rendido sus vidas a Cristo van a poner a Jesús en el lugar en que se merece, como el Rey de tu vida. Pero aquellos que no han sido escogidos por Dios, estas son solamente palabras vacías para ellos. Entonces esta palabra es dura, lo que nosotros acabamos de leer. Es muy duro. Porque aquellos que realmente son escogidos por Dios no necesitan ver prodigios ni milagros. Les es suficiente las palabras de su pastor, que es Cristo el Señor. Oremos al Señor. Señor, queremos que tú traigas consuelo a nuestras vidas, Padre Celestial. Rogamos, Señor, porque tú traigas real arrepentimiento a nuestros corazones. Señor, por tanto tiempo hemos tenido una idea equivocada de quién eres tú, Jesús. Y creemos que tú tienes que cumplir nuestros deseos, nuestros planes. Creemos que tú tienes que hacer todo por nosotros. Y muchos de nosotros creen que efectivamente tú no tienes que hacer todo por nosotros. Y por tanto no confían en ti, sino que confían en sus propias fuerzas. Y se desviven y trabajan y están agotados porque no confían en ti. Señor, ayúdanos a estar en el centro que eres tú, en el equilibrio exacto de depender completamente de ti y confiar en ti y confiar en que todo lo que tú haces es bueno. Si estamos enfermos, que te demos la gloria. Si perdemos nuestras casas, nuestros trabajos, que podamos darte la gloria a ti. Si perdemos familia incluso, que podamos darte gloria. Pero que en todas esas cosas sepamos, en todas las pérdidas, que tú sigues siendo el Rey, que tú sigues gobernando nuestras vidas. Señor, ven a nuestras vidas y transfórmanos. Transforma nuestra fe, Señor. Arregla esta fe desordenada que tenemos, esta fe distorsionada. Repárala, Señor. Nos basta solamente una palabra tuya, como lo hiciste con el oficial del rey. Solamente una palabra, Señor. Con que tú digas que nosotros seremos transformados, Señor, te creemos. Y eso lo dice tu palabra. Señor, pon fe en nuestro corazón. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para estar arraigados en ti, Jesús. Señor, queremos que tú te entronices en nuestros corazones y que tú seas el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestras familias, el Rey en todo lo que nosotros hacemos. Que tú gobiernes, Señor. Señor, ven a nosotros. Ven a esta iglesia, Señor, y siéntate en tu trono, que es el lugar que tú te mereces, Jesús. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo
sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.